Comenzar esto con un temita un poco de interés de ustedes, que me preguntaron un poco en la práctica del escáner. Eh, el otro ciclo tienen que hacer todos ustedes tesis. En verdad, en el primer OX del ciclo se aprueban sus temas. Hay un OX solo para el tema de tesis de ustedes. Entonces, ustedes tienen una materia que da el abogado Oscar Vintimilla, que se llama Integración Curricular. En esa materia les va a dar un poquito sobre redacción de anteproyecto, papers, todo eso de ahí, y ciertas normas, y les va a dar un chance para hacer la tesis. Como yo les comenté, no hay egresados en esta carrera. O sea, no hay gente que acaba la carrera y no se titula. Ya no hay egresados, solo hay titulados. Eso significa que si usted no acaba la tesis hasta el fin del ciclo o hasta la fecha que esté hecho el cronograma, usted pierde integración curricular y le tocaría repetir quinto ciclo, solo esa materia y la tesis. Entonces, en ese punto, para quedar claro. Segundo punto, ustedes son 19 y yo al menos pienso que los 19 van a pasar porque es un buen grupo. Pero nosotros tenemos solo 11 profesores de mecánica, 11 docentes técnicos, ¿ya? Eh, si ustedes denuncian tesis de forma individual o solitos, no hay 19 profesores para dirigir las tesis. Por más de que nos den 2 horas de tesis a cada profesor, cosa que le veo un poco difícil, no va a haber los docentes para poder dirigir las tesis. Entonces, por eso yo les aconsejo que si denuncien tesis en grupo, de 2. Pueden denunciar hasta 2. Y si el tema amerita, y por ejemplo tienen un tema con otra carrera, con por ejemplo electricidad o necesitan un tema de costos, pueden denunciar entre 3 con una compañera o compañero de otra carrera, e incluso hasta de otro instituto. Como por ejemplo, yo que sé, un tema de una apuesta, de un taller o algo con un análisis de costos con alguien del Juan Bautista. Puedo dar ideas, no pueden ser buenas o malas, son solo ideas. Ahora, eh, sí sería conveniente que usted vaya pensando en temas de tesis. ¿Por qué? Nosotros hace tiempos proponíamos proyectos cooperativos en grupo. Estamos de acuerdo. Proponíamos proyectos que se daban entre un grupo grande de estudiantes. Por ejemplo, los analizadores de gases fue un proyecto de 18 estudiantes. El carro eléctrico, que ya andó, ya tuvo su primer viaje, ese fue un proyecto prácticamente de 33 estudiantes. El Banco Common Real, que bueno, no nos aceptaron de tesis porque ya no quieren bancos, fue un proyecto de los 20 estudiantes de sexto anteriores. Pero ¿por qué va a ser difícil proponer un, un, una tesis grupal? Mi punto de vista, que con el Fernando éramos los que proponíamos estos temas. Lo que pasa es que por la pandemia la economía de muchos está muy golpeada y eso es algo de aceptar. Y el chiste de hacer un proyecto grupal era que la gente unía lo que iba a gastar en la tesis y con ese cúmulo de capital hacían un proyecto grande y sacaban de ahí 7 temas, 8 temas de tesis. Pero yo sí le veo un poco difícil que salgan las tesis grupales porque muchos de ustedes tal vez ahorita están en una situación económica difícil, bastante difícil, ¿no? Entonces, yo les pongo un ejemplo, los jóvenes de quinto, conmigo, yo soy el director de tesis de todos los que van a salir. Entonces ellos hicieron una pequeña vaca y compraron una caja de desconexión que gastaron poquísimo, ni unos $20. Yo les presté el escáner, presté el osciloscopio e incluso les presté el carro de mi esposa y pedí a mi papá que me preste otro carro y hicimos tesis de redes multiplexadas. Pero o sea, priorizando ahora que
que tal vez no hay el recurso económico, porque se entiende, la pandemia nos ha sacado el aire a todos. Entonces, yo les recomiendo a ustedes, a todos ustedes, que no dejen para el final, porque estamos a unas 2 semanas de acabar el ciclo. Es muy probable que todos ustedes pasen y arrancan quinto con tesis. Si ustedes se comienzan a dejar las primeras semanas, lo único que van a ir a decir es, ¿y ahora qué hacemos de tesis? Y las coordinaciones de carrera, tal vez si proponen un proyecto grupal, muchos digan, chuta, y ahora no puedo porque no tengo un sustento, un dinero para el proyecto que me puedan proponer. Por ejemplo, Fernando estaba hablando de construir un banco dinamométrico, pero yo le veo un poco difícil y tal vez sí le veo que no va a salir en los, en los 4 meses o 5 meses que tienen para hacer tesis. Ideas de proyectos de tesis, bueno, yo les puedo dar algunas. Acaba de llegar eh, al instituto un sensor de NOx que nos debían, y ese sensor cuesta $700, pero ya está comprado. Y el proveedor está a punto de instalar en el analizador de gases. Entonces, el analizador de gases del instituto se podría usar porque solo, digamos, creo que la Politécnica tiene un sensor de NOx. No sé si la UDA tiene, pero la Politécnica sí tiene. De ahí no tiene nadie, porque es caro. Nosotros sí tenemos. Y esto podría ser para uno investigar o estudiar eficiencia de catalizador y de válvula EGR. O, por ejemplo, analizar la generación de NOx en mezclas pobres de combustible. Pero es un hecho también, jóvenes, que el analizador de gases necesita un mantenimiento porque ya está avisando en la pantalla y según me dijo el proveedor, eso está costando unos $250. Tal vez si sacaran una tesis entre dos grupos, el uno hace el NOx de una EGR, o de un carro que le busca que tenga una EGR en gasolina, y otro analiza mezclas pobres, tocaría a cada grupo poner unos 125, y si son grupos de dos, tal vez le tocaría a cada persona poner unos $50. Por ahí más o menos yo voy. Una idea, ¿no? Segunda idea que yo tal vez puedo darles. Yo estaba viendo en la pandemia, pero yo no sé. Yo quiero aprender eso. Yo no sé. Estaba viendo gente que hace chip tuning. Eso, por ejemplo, cogen y le meten a una computadora de un carro un módulo como un CATAG o un CAES. Entonces, este tipo de módulos que hacen, extraen los datos grabados en las memorias del micro. Y con otro programa ustedes tuvieran el mapeado, por ejemplo, de la inyección o el mapeado del encendido del AICO. Y se puede modificar. Supónganse, el chip tuning en México es popular o en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos a través de alimentar con más combustible a un carro o quitar las revoluciones máximas, quitar la condición de velocidad máxima, hacen que el carro gane potencia solo modificando el mapeado de la computadora. Entonces, yo decía, tal vez ahí nació una idea. ¿Por qué? Porque en el instituto hay una computadora en un banco de inyección a gasolina que uno podría coger e intentar sacarse el mapeado, modificar y volver el mapeado a través de estos módulos, este CATAG, por ejemplo, y, y le meto un osciloscopio, y, por ejemplo, veo yo a tantas revoluciones, yo puse que el encendido ya no sea 7 grados del avance del encendido, sino sea 8, y ¡pam! Me sale en el oscilograma y yo demuestro que sí moví el mapeado. Eso también sirve para hacer clonados de computadoras, o sirve también, por ejemplo, para apagar ciertos códigos de falla, como los de generadores de, el filtro de partículas de diésel, que son problemas que no se pueden arreglar a veces por el combustible de aquí, entonces así arreglan algunas personas, ¿no es cierto? Yo tal vez por ahí también decía, aunque yo no sé, pero a mí como me interesa aprender. O sea, yo decía, por ahí tal vez puede haber una idea. Yo vi la persona que hizo, tiene un canal en YouTube, tiene una empresa de eso, y yo decía, por ahí tal vez diciéndole que medio explique, porque no se veía tan complejo como se escucha. No, no se ve tan complejo. Por ejemplo, ahí están otras ideas.
Otros compañeros de ustedes están hablando sobre hacer análisis estructurales y yo no le veo mal. Sé que el carro eléctrico también hay la idea de poner una dirección eléctrica, tampoco le veo mal, me parece una buena idea. Pero lo que les digo, o sea, jóvenes, es que va a ser un poquito difícil, ya les digo desde ahora, proponerles un tema grupal. Desde mi punto de vista personal, por la situación económica de la pandemia. Ese es mi punto de vista. Va a ser el limitante de muchos de ustedes. Familias, padres, quedaron sin ingresos, negocios que no venden, negocios bajos, por ahí. Está para mí lo que va a castrar un proyecto grupal. Entonces va a ser difícil, o sea, de carrera puede que salga una idea grupal, pero tal vez mucha gente va a decir, no, yo no tengo. ¿Es la verdad, sí o no? No tengo para hacer lo que está propuesto ahí, no tengo. No puedo. Entonces, por eso sería bueno que ustedes ya vayan pensando en temas de tesis y propónganles de preferencia en grupo, porque recuerden, siempre se gasta algo en la tesis. Peor siendo tecnólogo, porque el tecnólogo generalmente tiene un perfil de reparación. Entonces, el tecnólogo, a diferencia del ingeniero, es la mano de obra calificada. O sea, el tecnólogo en su perfil, él está hecho para la reparación. El ingeniero puede estar enfocado al diseño. Pero el tecnólogo tiene un perfil de reparación, de acople, yo qué sé, de repotenciar, así. Entonces, por eso les digo, o sea, de lo que sea que yo implemente, repare o algo voy a gastar. Peor en el tema automotriz. Pero si yo me uno con otro compañero, yo ya tengo un doble capital de aguante, ¿sí me entienden? Y si, por ejemplo, entre 4 compañeros pensamos un tema que nos salen 2 temas de tesis, entonces ya tenemos 4 aportantes donde podemos gastar menos. Se puede gastar menos. Piénsele bien, ya vaya pensando en el tema de tesis, es muy importante. El otro ciclo tiene que ya tener algo de carrera, va a salir una idea para proponerles temas de tesis, va a haber una reunión, pero yo le veo muy difícil, como les dije, ahora acceder. Para que usted se haga una idea, el proyecto de los analizadores de gases, cada persona que ingresó apostó $500. En esa época era distinta, ahorita está muy difícil lo de la pandemia. Entonces, por eso les digo, es una realidad muy distinta y sería que ahora ustedes se pongan medio a pensar, ya nos faltan 2 semanas, ¿qué puedo hacer de tesis? ¿Qué puedo hacer de tesis? ¿Qué veo que puedo yo implementar, analizar? Eso les digo, tiene un analizador que tiene un sensor de NOx, no hay en ningún otro lado. Bueno, solo en la UPS, pero no hay, es algo nuevo. Se puede analizar eficiencia de EGR, se puede analizar el incremento de NOx en mezclas pobres de combustible, se podría analizar el incremento de NOx en la implementación de un turbocompresor en un carro, porque todo lo que sea mezcla pobre o exceso de aire sube la temperatura del cilindro y se generan los NOx. Entonces tengo ahí para sacar el jugo al sensor de NOx que está llegando, que ya está aquí, que sería de instalar nomás. Y lo otro, sí, vayan pensando, vayan viéndolo así y vayan teniendo en cuenta. Y ya, eso sería con respecto a lo que son los temas de tesis. ¿Ya? Ahora verán, vamos a conversar un poquito ya de lo que nos falta de estructuras. Mañana sí, en el OX no dura mucho, tendremos clase, pero es raro que un OX no dure mínimo 2 horas. Y como lo han puesto a las 5:30, yo ya asumo prácticamente que no vamos a tener nuestras horas y por eso les voy a pedir que lean una sección de la guía. Verán, nosotros analizamos la anterior clase y nos quedamos aquí. Un análisis de estructuras simples. ¿Dónde aplico este análisis de estructuras simples? En carros que tienen esta forma. Por ejemplo, ¿qué carro tiene esta forma? Una buseta, el cajón de un camión en sí, un minibús, un bus también, tienen esta forma de aquí. Si ven cómo yo a toda la estructura le doy torsión, porque acuérdense que el peor esfuerzo que aguanta una estructura es la torsión. Le meto torsión, ¿ya? Estoy torciendo la estructura de la carrocería. Se hace un diagrama de cuerpo libre de cada cara de la carrocería,
que tiene la forma de un ¿qué sería esto de aquí? Tal vez una especie de cubo, ¿ya? Entonces, si ven, aquí tienen el diagrama de cuerpo libre de la cara superior, de la cara lateral derecha, lateral izquierda, la inferior, la cara frontal y la cara posterior. Si yo me fijo aquí, vean, los torques que generan la torsión van a generar que se creen en la carrocería o en las uniones fuerzas resistivas Q que van a generar torques contrarios, porque si no, se volcara la carrocería. Se estuviera dando vueltas, solita por la acción de los torques, si no hubiera fuerzas resistivas a ellos. Entonces, si ven que estas fuerzas de aquí que aparecen, esta Q1, Q2, Q3, si yo multiplico esta Q2, por ejemplo, por esta distancia L1 de aquí, estoy generando un pas torsor. Si yo multiplico esta de aquí por esta distancia L2 de acá, también estoy generando otro pas torsor. Y ese pas torsor es contrario al que genera la torsión en la carrocería y le anula. El chiste de este método, que solo vamos a verle descriptivamente nomás que es, al sacar yo ecuaciones por los lados superiores, posteriores y laterales, saco 3 ecuaciones. Si ven, esta es la ecuación resultante de la cara frontal o de la posterior. Esta es la de acá, una ecuación resultante, pongámosla aquí, perdonen ustedes, una ecuación resultante de las caras laterales, por ejemplo, y esta es la ecuación resultante ya sea del techo o del piso. Entonces yo tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, porque el par torsor yo voy a conocer. Y comienzo a averiguar las cargas que generan coste en los extremos de los filos de la carrocería. Entonces, aquí se hace una resolución manual, pero usted ya sabe, esto de aquí, en un sistema como derive, da haciendo lo que está aquí. Y al final, de reemplazar una ecuación en otra y en otra, me sale que la carga Q1 va a ser igual al torque aplicado que da torsión por 2 veces la distancia L. Y si se fija usted, la distancia L, ¿cuál es? Está acá. Es la batalla, o bueno, la distancia de aquí. Sería de ver cuál L dijo, el L1, L2 o L3. Aquí está. Ancho de vía, altura del carro y la batalla. Entonces hay que ver cuál L sacó. Y así, ya cuando obtiene la una, la otra y la otra, va sustituyendo y sacando las cargas de coste en un análisis de superficies estructurales simples. Aquí hay una acotación súper interesante que hace el autor. ¿Qué pasa el rato que yo pierdo el techo? Entonces él dice, el rato que yo pierdo el techo del carro, y comienza a explicar lo que pasa en cajones abiertos y en carros convertibles. Simplemente la ecuación que se daba en el techo se va a perder. Y esto él explica acá. Cuando pierdo el techo, voy a perder las ecuaciones que se formaban en la parte superior. De este análisis él deduce esto de aquí. El rato que un carro no tiene techo, como por ejemplo un carro convertible, su estructura queda debilitada ante la torsión. O sea, el techo le ayuda muchísimo a un carro el rato que, por ejemplo, yo que sé, piso una piedra y se tuerce un poquito la carrocería. El techo ayuda muchísimo a evitar la deformación. Pero cuando yo pierdo el techo o la parte superior, por ejemplo, ¿dónde pasa esto también? En los camioncitos que tienen cajón abierto, que tienen una carpa arriba.
Entonces, por eso ustedes ven que esos cajones son medio inestables o que cuando están cogiendo un camino puro baches, el cajón está que se mueve de lado a lado, de lado a lado. La falta de techo hace que un elemento sea susceptible a la torsión. Esto es lo que se deduce al final del análisis de él. Y él dice que esto de forma sencilla me va a permitir conocer las cargas que generan torsión. ¿Ya? No vamos a hacer, no, es solo para que usted tenga una idea de cómo se hace el análisis. Plantea tres ecuaciones, una por cada cara, tres ecuaciones, tres incógnitas, resuelve el sistema y al final él dice qué pasa cuando no tengo techo y se da cuenta que una de las ecuaciones se va a perder. Y eso va a generar que ya no haya torsión, sino necesariamente la carrocería se deforme para absorber la torsión. O sea, ¿qué sería? Que sea evidente que se está deformando el material. Ya, eso es lo que me explica aquí, a rasgos largos, el autor. Y aquí viene el famoso FEA o FEM. Por ahí tal vez ustedes con lo de inventos quieran plantear tesis con esto de acá. El análisis por elementos finitos. Verán, todos estos métodos que estábamos hablando para acá y más arriba, vean lo largos que son a mano y solo sirven para hacer cosas sencillas. Como por ejemplo una carrocería de una buseta, que es algo medio cuadrado así, o un bastidor en dos dimensiones. Pero si yo ya quiero hacer un elemento espacial, un elemento que tenga una estructura compleja, como ya una carrocería actual de un carro, se utiliza estos métodos, los análisis por elementos finitos. ¿En qué consiste? En dividir al elemento en muchísimos o muchas partes y por eso se llama elementos finitos. Le divido en un conjunto de muchísimos elementos pequeños. Entonces, puedo usar dos tipos de elementos finitos, como ustedes pueden ver aquí. Por acá. Yo puedo utilizar vigas. Y, por ejemplo, aquí está moldeando un chasis tubular o un bastidor tubular con vigas, vean. Aquí están. Estas vigas son los elementos finitos. Y si ven, este bloque de aquí es el motor y esto es la caja. Pues de acá probablemente sea el diferencial, o no sé, sí creo que sea el diferencial de este carro con bastidor tubular. Pero la estructura está moldeada con vigas, rayas sencillas. Y estos son los elementos finitos que componen la carrocería. O lo puedo hacer a través de caparazones, como se ve acá, moldeado por viga, o moldeado, por armazones, disculpe, por armazón. Entonces aquí está moldeado por armazón. Se divide a la carrocería en muchísimos elementos. Hacer esto, ¿cómo se llama? Esto se llama mallado. Mientras más fina la malla, mucho mejor el análisis. Pero, mientras más fina la malla, más poder de procesamiento tiene que tener mi computadora. ¿Sí? Dentro de este mallado se pueden utilizar dos tipos de elementos. Generalmente se usan dos tipos de elementos. Rectangulares, como los que están en la figura, rectangulares. Y los triangulares, que son como triángulos. Entonces aquí puedo ver que está mallado en elementos rectangulares. Puedo usar cualquiera de los dos. ¿Cuál es el chiste? En toditos los elementos se sacan las ecuaciones de la resistencia de materiales, la compresión, la flexión, la tensión, la torsión, toditos los elementos se calculan. Entonces ustedes vieron que ustedes en gran parte de los ejercicios que hacían con el Alvarito sacaban deformaciones. Al final lo que van haciendo es, van sumando la deformación de cada elemento y van prediciendo cómo se comporta la carrocería o dónde están los esfuerzos. Y eso se hace a través de poder computacional. Ya.
Muy bien. Eso es a breves rasgos, como les puedo decir. Es a breves rasgos. El chiste que es, se dice que los elementos tienen 6 grados de libertad. O sea, los elementos se pueden mover en Z, en Y y en X. Y se pueden torcer con 3 ángulos. No sé si el uno es alfa, el otro es beta y el otro es phi. Entonces, esto se llama cuando un elemento tiene 6 grados de libertad. Por ejemplo, una rótula tiene ese número de elementos. Cuando los elementos tienen los 6 grados de libertad, solo va a haber tensión y compresión. Pero cuando los elementos comienzan a estar, por ejemplo, yo hago una soldadura aquí y ya no puedo rotarle, entonces aquí es donde comienza a aparecer la torsión y la flexión. Este es un análisis que no es fácil de hacer, es complejo. O sea, los softwares que están haciendo esto no es algo sencillo. Pero esto es a breves rasgos lo que va, o lo que se dice, lo que se va a hacer, perdón. Aquí también me dice el autor que es muy importante en cualquier análisis de colisión no quitar el parabrisas. Porque el parabrisas, a diferencia de los otros vidrios, inclusive el sunroof, que se van a abrir o cerrar, tiene carga estructural. O sea, el parabrisas sí aguanta aquí carga estructural en caso de colisiones. Eso sería lo que respecta a un análisis de elementos finitos, sin complicarnos y para que usted entienda en base o la base de cómo se está haciendo. Ya. Ahora vamos a ver esto de acá. Miren. Esta es la forma sencilla de representar el choque de un carro. Con una integral. Aquí hay una fuerza que deforma toda la carrocería. Y aquí hay un diferencial de espacio que se va desplazando la carrocería conforme se choca. O un aplastamiento. De cero deformación hasta la deformación final. Más o menos, si usted hace memoria un poco y recuerda, tal vez no sé si el Cristian dio en física o tal vez usted algún rato vio en el colegio, podría ser en física, que alguna vez por ahí le dijeron que el trabajo era igual a la fuerza por la distancia. Y el trabajo es una energía. Si usted ve este ladito de la ecuación, esta es la energía cinética que está cargando un carro antes de chocarse. Antes de que un carro se venga y se vaya a golpear, va llevando esta energía, un medio de la masa del carro por la velocidad con la que circula al cuadrado. Y esto se va a transformar en deformación. Fuerza por distancia. Trabajo de deformación. Por eso se integra la fuerza de colisión por la distancia que es variable desde una distancia inicial hasta una distancia final. Hay cómo calcular el tiempo de choque, la deformación y la desaceleración sufrida en fuerzas G con esto. Sí hay cómo. Difícil, más o menos. No es difícil, porque es un poco sencillo, pero que llegue a ser algo real de un impacto de un carro, no difícilmente lo va a hacer. Por ejemplo, vamos por acá. Miren. Ya. Aquí va un ejemplo, ¿no? Y me dice,
yo cojo de aquí, despejo, a ver, ¿quién de ustedes puede resolver este integral? Vamos a ir a ver si lo puede resolver. La integral de la fuerza multiplicado por el diferencial de deformación desde 0 hasta la deformación final. La fuerza, al ser una constante, sale del integral y queda aquí. Y la integral de ds es S, que sería analizada desde el límite inferior hasta la deformación final. Por lo tanto, yo tendría fuerza que multiplica a S cambia por los valores de los límites SF menos 0. Y esto de aquí me va a dar igual a ¿qué? A la fuerza de colisión por la deformación final. Eso es lo que estoy viendo aquí. El SF de aquí es el de acá. ¿Ya? Esto aquí era igual, pongámosle tal cual como está aquí. F multiplicado por SF es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado a la que está yendo el carro. Despejen la deformación y ¿qué va a quedar? SF es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la fuerza. Y eso es lo que yo estoy viendo aquí. Es un integral de las integrales, digamos, las básicas. Es como la integral de dx es igual a x. Entonces, de ahí me está saliendo la deformación. Entonces, me plantea un ejemplo, el libro. ¿Qué me dice? Supongamos que yo tengo un carro que pesa lo mismo que pesa un Aveo. Un carro que pesa 1000 kilos. Exactamente lo que pesa un Aveo. 1040 pesa. Y este carro se pega un choque frontal. Se pega un impacto contra una pared. Eso va a generar, no sé cómo le pueda medir, pero ellos miden tal vez una fuerza de colisión de 300 kilonewtons. Entonces, ¿cuánto se va a deformar el capó del carro? ¿Cuánto se deforma? Si el choque fue a 50 kilómetros por hora. Entonces, mira, aquí tiene masa de carro, velocidad del carro, fuerza de colisión. Sustituye 1000 kilogramos, la velocidad en metros sobre segundo, la fuerza de colisión, y aquí calcula que se va a deformar 30 centímetros la mocha del carro, o el capot, se va a recorrer 32 centímetros. Ya. Ahora viene la pregunta. ¿Cuánto tiempo dura la colisión? Entonces aquí viene la fórmula del impacto o la cantidad de movimiento. El impacto es cuando ustedes golpean dos elementos rígidos, como por ejemplo dos esferas de billar, se dice que la masa por la velocidad inicial va a ser igual a la masa por la velocidad de salida. Y eso se llama la conservación del impacto, que estaba más arriba. Esto es igual también a la fuerza por el tiempo. Fuerza por el tiempo es igual a la masa por la velocidad. La velocidad tengo es 50 kilómetros por hora, la masa tengo 1000 kilos, la fuerza tengo era 300 kilonewtons, despejo el tiempo. Y al despejar el tiempo, me sale aquí que el tiempo que demora el choque es 4 centésimas de segundo. Nada prácticamente.
Nada dura un choque, 4 centésimas de segundo a 50 kilómetros por hora. Finalmente, con fórmulas de física que ustedes hayan visto alguna vez, la velocidad inicial del carro, la velocidad final cuando se choca es 0, la velocidad que traía al comienzo es 50 kilómetros. El tiempo que demoró el choque está aquí. ¿Cuánto es la desaceleración que sufren los ocupantes? Despeja de aquí y le sale que en ese choque a 50 kilómetros la desaceleración fue de 30 Gs. O sea que las personas afrontaron una fuerza 30 veces su peso. Eso significa más o menos que si yo estaba en el carro, yo Rómulo Astudillo, que peso 100 kilos o 220 libras, y yo me sufría todo esto que acabamos de analizar en este aveo, a 50 kilómetros por hora, yo hubiera experimentado una fuerza de 30 por 100, 3 toneladas, o de 6.600 libras sobre mi cuerpo. Ya. Vamos a dejar hasta ahí. En la siguiente hora, que es en 9 minutitos, vamos a explicar un poquito mejor esto de aquí y vamos a ver si hay preguntas. Sí ha de haber. No, sí ha de haber preguntas, pienso que sí ha de haber. Y ahí le vamos a dejar. Hablamos en 9 minutos. ¿Ya, jóvenes? Ahí. Ya, ahí conversamos. Chao, chao.